Todo esto a través del plan Estrategia de Derechos Humanos para Venezuela. Un plan que, según los Wikileaks, involucró a toda la embajada con el apoyo de la USAID. La misma estrategia que en Ecuador. La USAID, según los cables diplomáticos, financiaba a por lo menos 300 entidades venezolanas, entre ONG, sindicatos, partidos políticos, consultoras y hasta universidades. 15 millones de dólares dentro del capítulo Fortalecimiento de las instituciones democráticas. Exactamente lo mismo que en nuestro país. Aquí, 4.300.000 dólares de la USAID para 3 ONGs. Como en Venezuela, fortalecimiento de las instituciones democráticas. Según un cable diplomático, en el 2009 se solicitó a la USAID 3 millones de dólares más para fortalecer a los gobiernos locales y a la sociedad civil. La prensa también mereció un tratamiento especial. El Instituto de Prensa y Sociedad, la Funda Medios de Venezuela, recibía fondos para proyectos de periodismo de investigación. En un cable del 4 de diciembre del 2005 se aclaraba que en dicho programa participaban periodistas de decenas de medios. Lo mismo que en Ecuador hace Funda Medios con la prensa mercantilista. Conocidos políticos de oposición se alineaban con la embajada americana y se beneficiaban con la ayuda económica. Estos cables diplomáticos evidencian que las políticas norteamericanas son las mismas para los gobiernos progresistas: apoyo de ONGs, participación directa de medios de comunicación privados, financiamiento de entidades como USAID. Todo un plan de desprestigio para las políticas públicas de los gobiernos progresistas de Latinoamérica. La misma receta. Por algo será que lo mismo ahora intentan hacer en Ecuador. Yo soy del sur, del continente americano. Aprendamos, compañeros, aprendamos de la experiencia de otros países, entendamos lo que está pasando, y esto se va a agravar, a acrecentar en los próximos meses por la campaña electoral. Vendrá más billete para esas organizaciones, representantes de la sociedad civil. O sea, yo no soy representante de la sociedad civil, no sé de qué soy representante, los marcianos seguramente. Entonces son los representantes de la sociedad civil con millones de dólares extranjeros para hacer oposición a los gobiernos progresistas. E incluso los medios de comunicación. Lean este libro Wikileaks, lean el capítulo de Venezuela y verán lo que pasó allá, que es calco y copia de lo que está pasando en Ecuador, a no dejarse engañar. Y vamos a evaluar el rol de la USAID y vamos a poner líneas de acción muy claras. Y si no las quieren cumplir, que les vaya bonito, vayan a ayudarnos más a otros países. ¿Ok? Bien, estamos evaluando seriamente eso. Y ahora vamos, perdónenme, pero yo soy profesor de economía y algunas veces paso vergüenza ajena. ¿Qué nivel de análisis ciertos diarios y ciertos periodistas? ¿Qué nivel de contradicción? Porque está bien ya que no entiendan mucho economía, pero aunque sea que sean lógicos, pues. Hace 2 meses decían que el sobreendeudamiento era culpa del gasto público porque hay exceso de liquidez. Ahora dicen que el problema del gobierno es que no hay liquidez. Exactamente lo contrario, en 2 meses. Entonces, una cosa es que no entiendan economía, pero ya que no tengan ni siquiera algo de coherencia, créanme que no merecemos eso, merecemos una prensa un poquito menos mala. Veamos el brillante análisis de un importante diario del país sobre el momento económico que vive el Ecuador. Adelante. Esta semana, Mauricio Pozo, exministro de Economía de Lucio Gutiérrez, sobre la disposición de repatriar a la economía ecuatoriana 1.116 millones de dólares. El gobierno no tiene colchones, el gobierno no tiene reservas, lo que tiene es obviamente un excedente que se produjo al tener un presupuesto con un precio del barril de 79.6, cuando el promedio hasta la fecha ha sido de alrededor de $100. Eso produce un excedente. Él hablaba de 600 millones de ese excedente. Sí, pero no es un ahorro, no es que el gobierno ha ahorrado, el gobierno no ahorra nada, el gobierno se gasta lo que tiene y lo que no tiene. Error. Me alteraron el orden, después venía lo que había dicho Mauricio Pozo, que es un analista razonablemente
serio, pero de derecha, es ministro de Lucio Gutiérrez, así que sabemos perfectamente a qué tendencia obedece. Pero miren las inconsecuencias. 600 millones de excedente no es ahorro. Entonces, ¿qué es? Que no sea ahorro voluntario es otra cosa, pero ahorro es. Entonces, le preciso al señor Mauricio Pozo, usted quiere decir que no es ahorro voluntario, pero ahorro es, sino el excedente, ¿qué es? Ahorro es facilito definirlo. Es la diferencia entre ingreso menos consumo. Si están esos 600 millones de excedentes y no se han consumido, le duela a Mauricio, no le duela, eso se llama ahorro. Ah, que fue sin querer queriendo, eso es otra cosa, pero fue ahorro, primero. Segundo, me vuelve a caer Mauricio Pozo, y él es profesor de economía, en el error garrafal de creer que ahorro es solo liquidez. Es decir, si yo tengo los 600 millones en billetes, es ahorro. Si con eso hice esta cancha, invertí, ya no es ahorro. Error garrafal. Por definición, no puede haber inversión si no hay ahorro, pues. Porque, si no, le insisto, ¿cómo se define ahorro? Diferencia entre ingreso menos lo que se consume. Si todo se consume, no habrá inversión. Para que haya inversión, debe haber ahorro, ¿sí estamos claros? Entonces, la inversión, altísima inversión del país, se está financiando con ahorro nacional. Ah, no, también puede haber ahorro extranjero. Esos son los créditos extranjeros, de acuerdo. Pero si todo se estuviera financiando con ahorro extranjero, subiría el coeficiente de deuda PIB. Y es el más bajo de la historia. Entonces, toda la inversión que hay significa que hay ahorro nacional. Que a Mauricio Pozo no le guste que el ahorro vaya a la inversión, sino que solo esté en billete para tener liquidez en caso de vacas flacas, como ellos llaman, que es solamente cuando no se podía pagar deuda externa. Eso es otra cosa. Pero estamos claros en lo que le estoy diciendo. No puede haber inversión si no ha existido ahorro. ¿Sí estamos claros? Porque ahorro es la diferencia entre ingreso y consumo. Entonces, si no hubiera ahorro, todo se estuviera consumiendo, ¿de dónde sale para la inversión? Ah, no, préstamo externo. No, señores, la inversión en el Ecuador en gran medida se está financiando con ahorro nacional como debe de ser. Y la mejor prueba es que el coeficiente deuda externa, PIB, es de los más bajos de la historia. Entonces, la confusión, dos confusiones básicas tiene Mauricio Pozo. Uno, que como los excedentes, los 600 millones han sido sin querer queriendo por los altos precios del petróleo, no hay ahorro. No, hay ahorro, que sea involuntario, fortuito, por factores exógenos, pero le guste o no le guste, es ahorro, excedente. Segundo, que solo la liquidez es ahorro. Ya lo hemos explicado 10.000 veces. Mauricio, por favor, yo sé que hay estudiantes que se le han explicado varias veces las cosas, ¿no? Pero yo te lo he explicado varias veces. No todo ahorro es liquidez. Ya. No todo ahorro es liquidez. Y no toda liquidez es ahorro. Ya les di el ejemplo. Si ustedes le prestan $10.000 al vecino en efectivo y lo tienen en el bolsillo, tienen liquidez. ¿Significa que ahorraron? No, no es ahorro, pero tienen liquidez. Y por el contrario, pueden ahorrar mucho y con eso ampliar la casa. Entonces, no tienen liquidez, pero han ahorrado y por eso pueden ampliar la casa. ¿Qué es lo que quiere decir Mauricio en su visión prudente? Como buen banquero, la prudencia es tener plata para salvar a los bancos y pagar deuda externa, ¿no? Desde ese punto de vista, como bien lo hizo Lucio Gutiérrez. ¿Qué es lo que quiere decir Mauricio? Que siempre hay que tener liquidez para atender cualquier emergencia. Estamos de acuerdo. Pero eso no significa dejar de invertir, pues. Y ya vamos a ver cómo hay formas más inteligentes de tener liquidez para emergencias sin dejar de invertir, como es lo que pretenden, pues, que tengamos la plata bajo el colchón, tengamos hartísima liquidez y no haya carreteras, no haya colegios, no haya hospitales, no haya hidroeléctricas. Absurdo, cuando la base de la economía es la fluidez. Y nos dicen que porque no hay liquidez, porque no hay billetes que están viendo, ya no hay ahorro. Confunden liquidez con ahorro. No todo ahorro es liquidez y no toda liquidez es ahorro. Ojalá ya no me vaya a repetir esto, Mauricio, la próxima semana. Aprende un poquito, que sí me gasta la garganta. Y veamos otra de campeonato. Pero tengo que reconocer que Mauricio es de los analistas más serios y más respetuosos. No es que insulta ni nada, sino que presenta su punto de vista y consejos políticos, pero
aunque sea es de los más serios. Todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Pero son cosas elementales. Y vamos a ver ahora el sesudo análisis. Y aquí sí esto es una barbaridad, porque es mentira esto, es mentira, no es error técnico, es mentira deliberada. De otro analista, presidente del Colegio de Economistas, no sé de dónde, si de Pichincha o del Ecuador, Víctor Hugo Albán. Vamos a ver la barbaridad que dice este señor, adelante. Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, esta semana. Ese dinero va a ser para sueldos, para salarios, para movilización, para sabatinas, etcétera. ¿Por qué? Porque ya se está acabando todo el flujo de caja que te era permanente por el buen precio del barril de petróleo y no existe ahorro de ninguna clase. Entonces hay que tomar de dónde se viene. Mentira. Y se está mintiendo deliberadamente. Esto debió estar después del reportaje que vamos a ver. Entenderá mejor lo que le estoy diciendo después de ver el video. Lastimosamente me alteraron el orden de las cosas. Pero qué mala fe. Nosotros estamos trayendo la plata que está en el exterior. No porque estemos en crisis. Ya vamos a demostrar que hay 1.600 millones de liquidez en caja. Que para no cumplir el precio del petróleo estipulado en el presupuesto, que es una de las fuentes de financiamiento, hay crédito, hay impuestos, etcétera, tendría que caer el barril de petróleo en el segundo semestre a menos de $53, lo cual es altamente improbable. Es decir, ya estamos del otro lado en cuanto a financiamiento del presupuesto y particularmente el plan de inversiones, no va a haber que hacer ajustes, etcétera. Pero independientemente si nos va mal, si nos va bien, es una barbaridad que un país pobre tenga su plata afuera, financiando a Estados Unidos y no financiando su desarrollo. Entiendan eso, por el amor de Dios. Es como que si sus hijos no tengan que comer, pero ustedes estén mandando pan al vecino al frente que tiene más panes que ustedes. Absurdo. Primero, pues sus hijos para comer, sobre todo si tienen menos que el vecino al frente. Aquí los países pobres estamos subsidiando a los países ricos, enviando las reservas del Banco Central, las reservas de banca privada, al primer mundo, para que ellos con esa plata financien su desarrollo, cuando nosotros necesitamos mucha más plata para financiar. Y lo más triste, muchas veces nos prestan nuestro mismo dinero a tasas de interés de 7-8% cuando ellos nos pagan 0.5%. Entonces estamos trayendo las reservas del Banco Central que innecesariamente están en el exterior, porque hay cosas que sí se requieren para respaldar cartas de garantía, transacciones de comercio exterior. Pero cualquier excedente se llama ineficiencia. Entonces cualquier dólar que innecesariamente esté fuera de la economía nacional se llama ineficiencia. Ineficiencia. Me trabo. Entonces estamos trayendo todos esos dineros, banca privada y banca pública. Este señor Víctor Hugo Albán se refiere a la reserva del Banco Central que estamos trayendo y con qué mala fe dice que la vamos a destinar a sueldos y salarios. Aquí está nuestro ministro de Finanzas, Patricio Rivera, en verdad de Economía, ¿no? Porque finanzas es un subcampo de la economía. Es que es posible, con las reservas del Banco Central, mi querido Patricio, financiar gasto corriente como sueldos y salarios. No, presidente. De hecho, la Constitución de manera expresa nos dice que los ingresos no permanentes no pueden financiar el gasto permanente. Es decir, este tipo de recursos deberíamos utilizarlos exclusivamente en inversión de conformidad con la Constitución y la ley. No podemos destinarlos a gasto corriente, es ilegal, es inconstitucional hacerlo. Cuando un analista lo dice, está mintiendo. Entonces, eso va a ir a inversión, pero este mentiroso dice que va a ir para gastos, para sueldos y salarios e incluso para sabatinas. Yo lo invito a que el próximo sábado nos demuestre, podemos mandar cámara a la SECONA, para que nos demuestre que la reserva se puede invertir, se puede gastar en gasto corriente, en sueldos y salarios. Vamos a esperar la respuesta, porque aquí cualquiera habla cualquier tontería y queda en impunidad. Y ya basta, compañeros. Estamos demasiado acostumbrados a las mentiras, a las imprecisiones, a la falta de profesionalismo, y eso hace un gran daño al debate democrático, un inmenso daño. No puede hablar cualquier tontería cualquier persona. Tenemos que ser serios. Y todos podemos cometer errores, pero tenemos que decir, disculpen, me equivoqué y corregimos. Pero esta gente cree